Cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo estamos comentando el punto 1536, en el que comienza la explicación del sacramento del orden, y vamos a pasar al punto 1537, que tiene como epígrafe el nombre de sacramento del orden. ¿De dónde viene esto del sacramento del orden? Porque la palabra orden nosotros la interpretamos o la aplicamos a otro concepto. Orden, pues ¿qué es? ¿Orden o desorden? Entonces aquí pongamos un poquito de orden, venga, un poco de respeto. No, pues como os podéis imaginar, no van por ahí las cosas. No sé si el sentido, no viene de ahí la palabra, la utilización de la palabra orden sacerdotal, viene por otro lado. Y esto se nos explica en el punto 1537. Tiene como título el nombre del sacramento del orden. La palabra orden, dice, designa en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis en griego, de ordines en latín. Así la liturgia habla de ordo episcoporum, del ordo presbiterorum, del ordo diaconorum, orden de los obispos, orden de los presbíteros, orden de los diáconos. También reciben este nombre de ordo, de orden, otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. Bueno, es un punto práctico sencillamente en el que se nos explica de dónde viene esto de orden sacerdotal. Es una palabra que viene desde la antigüedad romana, aunque ya dice claramente que no es que sea una palabra únicamente tomada del orden, del mundo profano, de la antigüedad romana, sino que también tenemos algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, aquí se nos ofrecen 2 o 3 referencias. Hebreos 5:6 dice, ¿no? De igual modo tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Fijaros que habla del orden de Melquisedec. Bueno, es decir, no se trata de una palabra únicamente profana del mundo pagano romano, sino que también es una palabra que había sido de alguna forma por lo menos asumida en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. La palabra orden pues supone la integración en un cuerpo determinado. Pues se dice el orden de los catecúmenos, el orden de los esposos, el orden de las viudas. Es como si dijésemos, el Señor te da un estado de vida determinado, ¿no? Un estado de vida y que también se asocia, recibe también pues un reconocimiento por parte de la sociedad, lo que es el orden de los catecúmenos, el orden de las vírgenes, el orden de los esposos. Y la sociedad, y la Iglesia especialmente, ¿no?, los reconoce como tal. Y a ese que era catecúmeno y había ingresado en el orden de los catecúmenos, pues la Iglesia le da un reconocimiento especial. Incluso cuando, por ejemplo, un catecúmeno que se estaba preparando para bautizarse, pues fallecía antes de haberse bautizado, la Iglesia le daba un trato especial. De alguna manera consideraba que tenía una especie de bautismo de deseo, porque estaba ya integrado en el ordo catecumenorum, estaba ingresado en el orden de los catecúmenos. Eso es también hoy en día se utiliza la palabra orden pues en la orden de los caballeros, sobre todo en las cofradías se utiliza ese tipo de términos, la orden de los caballeros o templarios, esto, lo otro, es decir, es una agrupación, pero una agrupación por tener una común vocación divina.
O sea, no es únicamente una agrupación humana, sino que también ha habido una iniciativa divina que después ha suscitado una agrupación humana para también poder preservar y tutelar la vocación que Dios ha dado. Por ejemplo, aquí también se nos remite al punto 923, donde habla del orden de las vírgenes. El otro día tuvimos una llamada telefónica que había un oyente que iba a ingresar en la orden de las en el orden de las vírgenes, y que pues también preguntaba si habíamos hablado de este tema. Allá por el punto 922 al 924, allí se habla de las vírgenes consagradas, del orden de las vírgenes consagradas, ¿no? Ahora, fijaros una cosa, no es lo mismo una orden que el orden. Vamos a ver, porque se dice, ha ingresado en la orden de las hermanas franciscanas, o lo que sea, ¿no? Entonces ahí se refiere ya a una congregación religiosa. No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. No se trata tanto de una orden en el sentido de congregación religiosa, sino de un orden que es un estilo de vida, un estado de vida. Por ejemplo, este caso es bien concreto, el de las vírgenes, porque las vírgenes consagradas, ellas no pertenecen a una congregación religiosa, sino que cada una teniendo una vinculación directa con el obispo, incluso entre ellas no están asociadas, entre ellas pues no se conocen, ¿no? Yo no sé que haya algún congreso internacional en el que puedan juntarse, pero las vírgenes consagradas no tienen entre ellas un contacto. O sea, porque no forman una congregación religiosa. Se han consagrado con cada una personalmente en presencia del obispo. Bien, pues aunque no pertenezcan a una orden, como la orden de las franciscanas, etcétera, lo que sea, pertenecen al orden de las vírgenes, es decir, al estado de vida. Al estado, vocación de vida, al orden de las vírgenes. Caso concreto, pues lo tenéis ahí en el punto 923. Dice, formulado el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne, consagración de las vírgenes, la Virgen es constituida en persona consagrada, como signo trascendente del amor de Cristo a su Iglesia, imagen escatológica de la Iglesia. Es decir, se adentra en un orden especial. Ese es el sentido de la palabra orden. De ahí viene la palabra orden. Por eso pone aquí estos ejemplos concretos. También se nos dice en este punto que también a los esposos cuando se casan entran en el orden de los esposos, en ese estilo de vida, en ese estado de vida. Se refiere pues la palabra a un estado de vida. Es cierto que la iniciativa siempre la lleva Dios en la vocación. La iniciativa la lleva Dios. Pero después de que el Señor nos ha llamado, Él quiere también, Él ha querido que nosotros nos agrupemos, nos ayudemos mutuamente y que de alguna manera formemos un estado de vida en el que exista una comunión, una común unión en esa vocación que hemos recibido de Jesucristo. No seguimos a Jesucristo por libre, ¿no? Le seguimos en un estilo comunitario en el que también compartimos llamadas. De ahí viene ese nombre de orden sacerdotal, el orden, la agrupación, el cuerpo de los sacerdotes, como también a veces se dice, ¿no? El cuerpo de los bomberos, el cuerpo de tal. Bueno, pues un sentido similar podríamos designarle a esta palabra. Y vamos a pasar al punto siguiente, el punto 1538, que dice lo siguiente. La integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada consecratio, porque es un poner aparte,
un investir por Cristo mismo para su Iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consecratoria constituye el signo visible de esta consagración. Bueno, aspectos así concretos que añade este punto 1538. Bueno, que como os podéis imaginar, pues cuando estamos hablando de que la palabra orden no era únicamente referida a los sacerdotes, sino que estaba el orden de los esposos, el orden de las viudas, el orden de los catecúmenos, entonces lógicamente eso no suponía un sacramento. Por ejemplo, uno para entrar en el orden de los catecúmenos, que se estaban preparando para bautizarse, eso no era un sacramento. Ahora sí que recibían bendiciones los cristianos, que en la primitiva comunidad cristiana durante toda la Cuaresma se preparaban para recibir el bautismo, la noche de la Vigilia Pascual, iban recibiendo bendiciones, y había ciertos ritos sin que eso supusiese pues un sacramento. Había determinadas bendiciones, ¿no? Y eso mismo podemos aplicarlo, pues, por ejemplo, el orden de las viudas. Como os podéis imaginar, pues para ser viuda eso no suponía un sacramento, pero sí que eran bendecidas por la Iglesia, sí que eran objeto de oración por parte de la Iglesia y de un trato específico como viudas. Así se les trataba al orden de las viudas. Bueno, entonces hay que distinguir pues que todos los órdenes, el de las viudas, el de los catecúmenos, no suponían todos pues un mismo tipo de consagración. Algunas hacían una bendición, y la palabra sacramento pues únicamente la reservamos para el orden sacerdotal, el de los sacerdotes. Hoy en día ya, pues digamos que nosotros en nuestro lenguaje más habitual, la palabra ordinatio, la palabra orden, ordenar, pues la hemos reservado para el sacramento del sacerdocio. Y aquí el catecismo hace una cosa muy importante, que es distinguir, porque es muy importante distinguir para no confundir. Dice que pues los sacerdotes, por este sacramento que tiene 3 grados, ¿no?, como hemos dicho, el de obispos, presbíteros y diáconos, esa ordinatio va mucho más allá de una elección, de una designación, de una delegación o de una institución por la comunidad. Porque claro, pues en el caso, por ejemplo, del orden de las viudas, pues como os podéis imaginar, sí es una designación, es algo que la propia comunidad cristiana pues ha designado a unos catecúmenos, por ejemplo, pues para que entren en ese grupo de preparación. Es una elección de la comunidad, tiene su origen en un acto de la comunidad que elige, que designa, pero en el caso del orden sacerdotal hay un poder transferido directamente por el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la diferencia entre sacramento en el que el poder sagrado viene de Dios, la vocación es divina, y la vocación supone una elección de Dios, aunque es verdad que pone a la Iglesia como instrumento, ¿no?, y como también punto de discernimiento de ese don de Dios. Es por lo tanto un poder sagrado que viene de lo alto, y sin embargo pues en el resto de otro tipo de órdenes puede haber perfectamente una elección por parte de los hombres, Pues esos casos concretos que hemos puesto delante pueden ser designados, delegados, instituidos por los propios hombres. Sin embargo, el sacramento del orden sacerdotal me refiero, está instituido por Jesucristo, y es un don que viene de lo alto y viene por la sucesión apostólica, es un poder sagrado. Un sacerdote no ha sido elegido por la comunidad. Un sacerdote, un obispo, no es un delegado de la comunidad. Fijaros que aquí tenemos una distinción muy clara del sacerdocio católico, pues de lo que a veces en algunas determinadas confesiones cristianas protestantes pueden entender ellos por lo que es un pastor. Ellos, en determinadas confesiones protestantes, ¿no?, pues pueden entender que un pastor es un delegado de la comunidad, incluso elegido para un tiempo determinado. Pues para un tiempo determinado han elegido a un pastor, y luego ya pues él ha dejado ese oficio, entre comillas, ha dejado ese oficio y eligen a otro pastor durante otro tiempo. Eso pues es muy distinto de la concepción que tenemos nosotros del orden sacerdotal, donde entendemos que no estamos hablando de una designación, de una delegación, de una institución de la propia comunidad cristiana, sino de un don sagrado, un poder sagrado
un ministerio transmitido desde Jesucristo y por elección divina y por sucesión apostólica, viniendo la iniciativa directamente desde Jesucristo a través de su Iglesia. Es una distinción bien clara, como podéis ver. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.